Mi hermana mayor, Olivia, heredó los jeans perfectos, y yo, una nariz que parecía torcida, como si alguien la hubiera empujado de lado y jamás la hubiera vuelto a su lugar. Cada mañana, ella ocupaba el baño que compartíamos para maquillarse y soltar comentarios como, «Qué lástima que mamá y papá nunca te van a dejar arreglar eso», mientras perfilaba su nariz ya perfecta. Le encantaba tomarse selfies conmigo para luego recortarme, porque según ella, mi nariz arruinaba la estética de su feed de Instagram. Convertía mi cara en su rutina de comedia cuando venían sus amigas, me presentaba como la hermana con el perfil peculiar. Ellas trataban de no mirar, pero yo notaba los ojos fijos. Para mis cumpleaños me regalaba tiras nasales para enderezarte un poco, decía. En la escuela fingía no conocerme, salvo cuando necesitaba ayuda con las tareas. Y aún así, me hacía pararme en cierto ángulo para que nadie viera mi perfil. De frente eres linda. Solo no gires la cabeza, me aconsejaba como si me hiciera un favor. Luego empezó a salir con un chico de la universidad que estudiaba para cirujano plástico. Lo llevó a cenar a la casa, y lo sentó frente a mí, como si mi cara fuera un caso de estudio. Mi novio puede arreglarte la nariz en 2 horas y dejarte casi tan bonita como yo, anunció cuando servían el postre. Él se notaba incómodo, pero Olivia siguió contando que practicaba con modelos por computadora, y que mi nariz le vendría perfecto para su portafolio. Mis padres cortaron el tema al instante. Dijeron que yo era hermosa tal como era. Olivia puso los ojos en blanco y dijo que así me condenaban a quedarme soltera. Porque los hombres primero miran la cara y la tuya es memorable por las razones equivocadas. Para su cumpleaños 21, decían ir aman y amen, y menció a mis padres de hacer una fiesta en la piscina de la casa. A mí me permitió asistir con la condición de permanecer en el agua para que el agua distrajera de mi cara, y, por supuesto sin fotos, había contratado a un fotógrafo. Desde mi ventana la vi reír con sus amigas frente al celular. Había subido a TikTok un glow up, una foto mía como el antes, y ella como el después. Cuando la encaré por usar mi imagen sin permiso, dijo, «Deberías estar feliz, ya eres famosa en TikTok, aunque sea como la hermana fea». Días después, bajaba las escaleras grabando su rutina matutina para otro TikTok, tan concentrada en la pantalla que no vio los últimos 3 escalones. Se dio de lleno contra la baranda de madera. El golpe sonó tan fuerte que mamá corrió desde la cocina pensando que habían forzado la puerta. Olivia gritaba. Había sangre por todos lados. Su nariz quedó completamente desviada, pero no como la mía estaba hinchada, con bultos apuntando en direcciones distintas como rota en 3 partes y mal ensamblada. El médico dijo que era una de las peores fracturas nasales que había visto y que requeriría reconstrucción mayor si quería volver a verse normal. Olivia pasó la semana llorando cada vez que se miraba y usando lentes enormes dentro de la casa. No podía subir nada a redes, sus seguidores preguntaban qué le había pasado y si el video del antes y después estaba invertido. Su novio dejó de contestarle tras recibir una selfie. Ella rogó por una cirugía médica, no estética, porque apenas podía respirar. Mis padres, que durante años me habían repetido acéptate como eres, ahora le decían a Olivia que también debía aprender a quererse así. Nos sentaron en la sala para un anuncio familiar. Mamá le tomó la mano mientras papá ponía su cara seria. Ya habían decidido. Vamos a autorizar la cirugía reconstructiva de Olivia, dijo mamá, y mi hermana rompió en llanto de alivio. Le afecta la respiración y su salud mental. Pagaremos al mejor cirujano. Yo, con 18 años de comentarios metidos en la piel, toqué mi nariz chueca que también me había hundido la autoestima. Y yo, también me afecta, dije. Mamá me miró con genuina sorpresa. Cariño, tú no eres lo suficientemente bonita como para que eso importe. Las piernas me temblaron. Papá clavó la vista en sus zapatos. Olivia sollozaba abrazada a mamá, como si hubiera ganado la lotería. La habitación me dio vueltas. Quise responder, pero solo salió un sonido ahogado, y mamá me miró preocupada, no por lo que había dicho, sino por si vomitaba la alfombra. Metí las manos en los bolsillos para que nadie notara el temblor. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. Cerré con llave, algo que nunca hacía porque a mamá no le gustaban las puertas cerradas. Abrí la laptop con los dedos temblorosos y escribí, trabajos de medio tiempo cerca de mí. Si ellos no me ayudaban, lo haría sola. Aparecieron vacantes en supermercados, comida rápida y tiendas, todo a salario mínimo, mejor que nada. Guardé cada anuncio, anoté fechas y requisitos mientras abajo conversaban sobre consultas con cirujanos. Al día siguiente, mi alarma sonó a las 6. Me quedé acostada hasta que Olivia tocó la puerta para pedirme mi corrector de ojeras por los moretones. Le dije que no. Se fue pateando el piso y llamándome egoísta, casi me dio risa, pero no pude. En la escuela, en lugar de ir a primera hora, fui directo con la orientadora. La secretaria preguntó si tenía cita. Le dije que no, pero era importante. Esperé 20 minutos en una silla dura. La señora Estrella Hendricks me recibió con una sonrisa cálida que casi me hace llorar. Le conté todo, años de burlas, el TikTok, las palabras de mamá. Me alcanzó una caja de pañuelos. Tus sentimientos son totalmente válidos, dijo. Esas 4 palabras valieron más que cualquier disculpa que mi familia jamás pronunció. Sacó folletos sobre límites con la familia y negligencia emocional. Y me aconsejó empezar un diario para dejar constancia. También mencionó que muchos cirujanos ofrecen planes de pago y tarifas ajustadas, sobre todo cuando hay problemas de respiración o salud mental. Sentí una chispa de esperanza. Esta tarde, en la biblioteca, llené 5 solicitudes de trabajo. Un supermercado, 2 tiendas del centro comercial, una librería y una cafetería. Marqué disponibilidad en tardes y fines de semana. Primero la escuela, pero el dinero venía pisándole los talones. Durante la cena, mamá preparó espagueti y preguntó por qué estaba tan distante, como si no entendiera que había cambiado. Le dije que aún procesaba eso de no eres lo bastante bonita para que importe. Se sorprendió de que me hubiera dolido. Olivia se quejó de que no podía respirar por la hinchazón. Por un segundo quise recordarle los chistes de sus tiras nasales, pero me limité a enredar el tenedor en el plato y masticar.
Cuando mamá y Olivia se fueron a ver páginas de cirujanos, papá me apartó en la cocina mientras yo cargaba el lavavajillas. Me explicó que no podían costear 2 cirugías, que las cuentas de Olivia iban a reventar las tarjetas y que debían tomar decisiones difíciles. Le recordé que podrían haber pagado la mía hace años, cuando hubiera sido más barata y con mejor cobertura. Abrió la boca y la cerró como pez. No dijo nada. Esa noche oí a Olivia llorando en el baño, con sollozos feos sobre qué asco de cara y nadie me va a querer así. La ironía me golpeó, pero no sentí satisfacción, solo vacío. Abrí el celular y busqué cuentas bancarias que pudiera abrir por mi cuenta. Ya tenía 18 GB. En 10 minutos monté una con transferencias automáticas de $5 semanales desde la cuenta que mamá vigilaba. Era poco, pero mío. 3 días después me animé a exigirle que eliminara el TikTok con mi foto. Tiene más de 2 millones de vistas. Si lo borro, se cae mi engagement. Dijo sin despegar la mirada del teléfono. Deberías agradecer la exposición, aunque se rían de ti. Esa noche, capturé cada cuadro donde salía mi cara y llené el formulario de queja de privacidad de TikTok por uso no autorizado de imagen. Subí todas las capturas y expliqué que nunca di consentimiento. El botón enviar parecía enorme. Lo presioné. Confirmado. 2 días después, en mi hora libre, volví con Shreya. Me enseñó ejercicios de respiración, inhalar en 4, exhalar en 6, y estrategias para lidiar con el estrés familiar. Recalcó que mis problemas de autoestima por la nariz eran tan válidos como los de Olivia ahora. Le conté de mi cuenta de ahorro y sonrió orgullosa. Me entregó una carpeta con clínicas que daban consultas gratuitas y opciones de tarifa variable. Cercó con marcador 3 teléfonos. La mañana siguiente, varios grupos en la escuela miraban sus celulares, y luego me miraban a mí. Alguien había compartido el TikTok de Olivia en el chat general, con emojis de risa. Empecé a tomar rutas largas entre clases para no pasar por los casilleros de los populares. Almorcé sola en la biblioteca. La bibliotecaria no preguntó nada. Esa tarde, en el garaje, le pedí a papá hablar claro de dinero. Me mostró en su celular las estimaciones de la cirugía de Olivia. Cifras que me revolvieron el estómago. Estamos pensando en una segunda hipoteca, admitió. Le repetí que lo mío pudieron atenderlo años atrás. No respondió. 3 días más tarde, el gerente del súper me llamó, me ofreció el puesto de cajera, martes y jueves por la tarde, sábados y domingos completos. Empezaba el fin de semana. Me entrenó Hattie, una compañera paciente que notó mis manos temblorosas al escanear frutas, y me dijo que era normal en el primer trabajo. Desde mi cuarto vi cómo la imagen pública de Olivia se desmoronaba. Sus seguidores comentaban en fotos antiguas preguntando por su cara. Cualquier intento de postear terminaba en capturas de pantalla de sus moretones. Había quienes hablaban de karma. Por raro que suene, sentí una puntada de compasión. Había construido todo su valor en ser la bonita. Y ahora eso se le había venido abajo. Entonces llegó un correo de TikTok, aceptaron mi reclamo y quitaron el video. Minutos después, Olivia golpeó mi puerta a gritos. Arruinaste mi mejor contenido. Dijo que por fin querían verte, aunque fuera para burlarse. Abrí la puerta y le dije que usarme sin permiso era cruel. Me llamó patética y aseguró que aunque ahorres, nunca serás linda. La discusión subió de tono. Mamá subió amenazando con quitarnos los teléfonos. Sentí el pecho apretado y el latido en los oídos. Apliqué lo que me enseñó Shreya. Nombré 5 cosas que veía la grieta del techo. La manija, la foto familiar, las pantuflas de mamá, la mancha vieja en la alfombra. Toqué 4 la pared, mis jeans, el marco, mis brazos. Escuché 3 sonidos: el lavavajillas, los autos, la TV de papá, 2 olores: vela de lavanda, cena, un sabor chicle de menta. La respiración volvió. Caminé a mi cuarto. En el descanso del trabajo revisé webs de clínicas. Una listaba rinoplastias desde $8,000 y hasta $15,000 en casos complejos. Otra ofrecía 20% de enganche y el resto en 2 años. Hice cuentas, si ahorraba la mitad de mi paga, tardaría casi 1 año solo para el anticipo. Encontré al Dr. Edward Fairchild, especialista con 30 años de experiencia y reputación en casos difíciles. Llené el formulario para una consulta usando mis ahorros de cumpleaños y mi primer sueldo. 3 días después llamaron. Agendé una cita para el martes siguiente, después de clases. Tomé 2 buses hasta su consultorio en la zona elegante. La sala de espera tenía sillones de cuero y fuentes con plantas reales. El doctor, canoso y con lentes, revisó mi nariz con una luz. Me mostró en una pantalla cómo los huesos habían crecido torcidos y qué implicaría corregirlos. Romper y recolocar huesos. Remodelar cartílagos. 6 semanas de recuperación y moretones por meses. Sugirió esperar a terminar de crecer. Yo apenas tenía 18 porque aún podía haber cambios. En mi caso, el costo sería $12,000 por la complejidad. Me entregó información de planes de pago y me pidió pensarlo con calma. Esa noche, mientras agendaba una revisión por teléfono, Olivia irrumpió sin tocar. Oyó que confirmaba la fecha y empezó a gritar que yo quería copiarla y robarle la atención. Luego se quebró. Confesó que temía no volver a verse igual ni con el mejor cirujano, que sus seguidores no regresarían y que su vida se arruinó por un video estúpido. No la consolé, pero tampoco le lancé veneno. Me quedé callada. El sábado, al terminar el turno, Hattie me invitó a un café. Hablamos de profes, películas y planes. Nada de narices, cirugías ni dramas. Se sintió bien ser, por 1 hora, una adolescente normal. Esa misma noche, me llegó un DM de una cuenta anónima. Habían visto el drama en TikTok y querían pruebas para exponer a Olivia. Ofrecían pagar por capturas o chismes. Borré el mensaje sin responder. Con todo lo que había pasado, no iba a convertirme en alguien que destruya a otra persona por venganza. Mamá inauguró una regla nueva. Nada de teléfonos durante la comida. Recolectaba los celulares en una canastita para mejorar la comunicación. No arregló nuestras heridas, pero al menos Olivia dejó de grabarme mientras comía o de hacer bromas sobre cómo masticaba.
2 semanas después, escuché a mis padres discutir sobre facturas y seguros. La aseguradora rechazó parte de la cirugía de Olivia por considerarla cosmética, aunque el médico explicó que necesitaba esos procedimientos para respirar bien. Papá intentaba apelar, mamá hacía cuentas del extra que tendrían que cubrir. Yo pensaba en mi presupuesto de 12.000 y en lo lejos que estaba. La víspera de la cirugía de Olivia toqué su puerta. Le dije que la ayudaría con lo básico en la recuperación si respetaba mis límites. Asintió. No era perdón ni amistad, un armisticio temporal. El lunes tuve que exponer sobre la Revolución Americana. Llegué temprano para ubicarme junto a la pared y minimizar mi perfil. Las manos me sudaban. Hablé del Boston Tea Party sin girar demasiado la cara. Cuando apunté al mapa, la voz me tembló, aceleré las últimas diapositivas y volví a mi asiento. Me daba igual, quería terminar. Al salir papá me esperaba en el pasillo, raro en él. Me dio un billete de 20 para gasolina. Le recordé que iba caminando al trabajo. Insistió en que me comprara algo para mí. Acepté para no empeorar lo incómodo. Esa noche, Olivia lloraba mirando el celular. Su novio le había escrito que necesitaba espacio para enfocarse en sus estudios. Admitió que sabía que él era superficial, pero igual dolía que ni intentara fingir apoyo. Me quedé en la puerta, sin crueldad y sin consuelo. Al día siguiente, le conté a la orientadora que en casa seguía tenso. Me pasó la tarjeta de Andre Klein, terapeuta familiar especializado en dinámicas como la nuestra. En la cena, propuse la terapia. Mamá dejó caer el tenedor y dijo que no necesitábamos extraños metiéndose en asuntos privados. Papá miró la tarjeta en silencio. Olivia pareció interesada, pero calló cuando el tono de mamá se afiló. Guardé la tarjeta y seguí comiendo. El viernes cobré $120. Fui directo al banco y abrí una cuenta exclusiva para cirugía. Deposité 100. No era mucho, pero ver ese número a mi nombre fue como respirar aire nuevo. El lunes me llamó el consultorio del Dr. Fairchild. Había una cancelación para el mes siguiente si pagaba 500 de depósito. No podía aún. Les pedí mantener mi cita original. Colgué y Olivia apareció con su neceser. Quería practicar cobertura de moretones en mí, porque teníamos tonos de piel parecidos. La miré a los ojos. No. Cerré el casillero y me fui. En casa, las discusiones por dinero aumentaron. Escuché la palabra intereses y 2 tarjetas al tope. Mamá lloraba. Así estaremos años. Subí al cuarto pensando en mis $100 y en la larga ruta que me esperaba. El sábado, mientras acomodábamos estantes, Hattie me contó que ahorró 2 años para sacarse las muelas del juicio. Me dio el nombre de una clínica del centro con tarifas ajustadas por ingresos y planes de pago. Llamé el lunes en mi almuerzo. Lista de espera de 6 meses. Aún así, anotaron mi nombre. Un número de confirmación más en mi billetera. Una pequeña esperanza más. Esta tarde, mamá irrumpió en mi cuarto para anunciar que la cirugía de Olivia sería el miércoles. Papá llegó con una lista de almohadas extra. Gasas, compresas frías de larga duración. La casa giró en torno al operativo recuperación. Me asignaron tareas sin preguntar por mis turnos. Respondí que ya tenía horarios en el súper. La familia va primero, dijo mamá. Yo también iba primero en mi vida, pensé, pero no discutí. La noche previa, Olivia entró a mi cuarto con un álbum viejo. Se sentó en la cama y pasamos páginas de playa, cumpleaños, festivales. Hubo un tiempo en que solo éramos 2 niñas compartiendo juguetes. Se detuvo en una foto de Halloween, brujitas con sombreros puntiagudos. Ella me maquilló igual a la suya, y me tomó de la mano para pedir dulces. Cerró el álbum, y salió en silencio, secándose los ojos. El miércoles llegamos al centro quirúrgico a las 5:30 a Mene y mamá, le sostuvo la mano, papá llenó formularios. Yo, desde una esquina, texté a Shreya. Estoy entumecida. Ella respondió, es normal. Poner límites no es ser mala, es ser sana. 3 horas después, el médico avisó que todo salió bien. Vimos a Olivia, vendajes, tubos, monitores, lucía frágil. Las 2 semanas siguientes fueron duras. Dolores, lágrimas, moretones cambiando de color. Ayudé a cambiar vendajes porque a mamá le temblaban las manos. Le preparé batidos y controlé compresas. Fui correcta, no dulce. Humana, sin ironías. Una tarde, mamá se quebró mientras organizaba los antibióticos. Dijo que sabía que me había dicho algo horrible, y que no podía deshacerlo. Pidió perdón por cómo sonó, no por lo que pensaba. Aún así, respiré hondo. Preguntó si aún consideraba la terapia familiar. Le tendí la tarjeta de Andre. Llamó ahí mismo, y agendó para el martes siguiente. Prometió ir con la mente abierta. La primera sesión fue incómoda. Sala beige. Cajas de pañuelos por todos lados. Andre pidió que cada quien hablara sin interrupciones. Mamá. Quiero sanar la familia. Papá. Quiero apoyar a todos. Olivia. Me siento vulnerable por primera vez. ¿Yo? Llevo 18 años escuchando que mi cara no importa mientras mueve montañas por Olivia. El terapeuta puso reglas. Respeto, escucha activa, nada de minimizar emociones. El dolor de todos es válido, aunque se vea distinto. Tarea. 1 semana sin comentarios sobre apariencia, ni positivos ni negativos. Mamá dijo que le costaría porque le gustaba halagar. Justo por eso, contestó él, necesitan aprender a vincularse sin que lo físico sea el eje. Fue más difícil de lo esperado. Al tercer día, papá se le escapó. La hinchazón se ve mejor y enseguida corrigió el rumbo. ¿Cómo te sientes hoy? Pequeño avance, pero real. En la segunda sesión, Andrea habló de redes. Olivia se puso a la defensiva. Él le pidió reflexionar sobre el impacto de usar mi imagen sin permiso. Tras discutir intención versus efecto, ella sacó el teléfono y empezó a borrar cada publicación donde yo aparecía de forma humillante. Sentía alivio mezclado con desconfianza. Lo hacía porque la guiaban, no porque lo sintiera todavía. Días después, el Dr. Fairchild me mostró en su computadora planes de pago a 12 meses, combinables con asistencia de la clínica de ingresos. Los números daban menos miedo al verlos fraccionados. Imprimió papeles y subrayó lo esencial.
Decídelo con calma, dijo. Este sábado, Hattie me invitó a apoyar un programa de lectura infantil en la biblioteca. Descubrí que se me daba organizar manualidades y mantener a los niños concentrados. La bibliotecaria me pidió volver. Yo enseñaba a hacer mariposas de papel y leía cuentos de dragones a quienes no les importaba mi nariz. Solo querían ojos saltones para sus monstruos de cartulina. Una noche, papá tocó a mi puerta con un sobre a mi nombre. Era un estado de cuenta de un ahorro nuevo que él había abierto, con $50 de depósito. Prometió agregar 50 cada mes, sin decírselo a mamá. Su mirada me pidió que no discutiera. Asentí con un nudo en la garganta. Al día siguiente, mamá me invitó a comprar cremas para cicatrices. Habló, con torpeza, de mi trabajo y del voluntariado. En la caja deslizó un limpiador facial bueno en mi canasta, y lo pagó sin decir palabra. No era una disculpa perfecta, pero lo recibí como un gesto. Poco después, Olivia publicó un texto largo en Instagram sobre respetar la privacidad y no usar imágenes ajenas sin permiso. Lo fijó en su perfil y etiquetó a una organización de consentimiento digital. Por primera vez, la vi sostener con acciones lo que decía. En la siguiente terapia, Andre preguntó por cambios personales. Dije que había agendado sesiones individuales con Shreya para trabajar mis cosas aparte. Mamá se sorprendió. El terapeuta lo celebró. Estás tomando en serio tu salud mental. En esos encuentros, entendí que mi valor no depende de una cirugía, y a la vez, que desearla es válido. Trabajamos en mi confianza desde lo que sí controlo: el voluntariado, el ahorro, mis rutinas. Pasaron 2 meses, y la clínica llamó. Mi puesto en lista de espera bajó a 98 por. Entre mis sueldos y los aportes de papá, ya tenía $512. Me regalé unos lentes nuevos que por fin se ajustaban bien a mi cara. Simples, rectangulares, elegidos por mí. Hattie dijo que me veían profesional. Y ese tipo de cumplido me supo distinto. Olivia empezó a tratarme como persona, no como accesorio. Tocaba antes de entrar, pedía permiso para pedir algo. Básico, pero enorme para nosotras. Papá aumentó a 75 su aporte cuando tuvo horas extra. Mamá comenzó a incluirme en conversaciones sobre la escuela y el futuro sin mencionar apariencia. 6 meses después de la primera sesión, teníamos una nueva normalidad. Íbamos a terapia familiar una vez al mes para mantenimiento. Olivia había eliminado todo el contenido antiguo donde me usaba de broma, y ahora enfocaba sus redes en su propia vida sin comparaciones. Mis padres habían aportado casi $600 a mi fondo, aunque mamá fingía no saber del ahorro de papá. Con Hattie, la amistad se volvió real: cine, juegos de mesa en su departamento, risas sin filtros. En la biblioteca, los niños me hicieron tarjetas de cumpleaños con mariposas chuecas, y Miss Helper es la mejor. La lista de espera avanzaba. Los planes del Dr. Fairchild parecían alcanzables cuando llegara el momento. Ninguno de nosotros era perfecto. Había días en que los viejos hábitos querían volver. Pero por fin creí. De verdad que merezco el mismo cuidado y consideración que le dieron a mi hermana. Con cirugía o sin ella, merezco respeto básico. Y eso, al final, fue el cambio más grande. Las primeras semanas después del accidente de Olivia parecieron un desfile de ironías que nadie en mi casa quería reconocer. Mamá la cuidaba como si fuera de cristal, poniéndole compresas heladas, recordándole los horarios de los antibióticos y mimándola como si fuera una niña pequeña. Yo observaba desde la mesa de la cocina mientras hacía mis tareas, mordiendo el lápiz cada vez que mamá decía cosas como: pobrecita, con lo bonita que era, y mira lo que pasó. Era como si hubieran perdido una obra de arte en un incendio. Nadie parecía recordar que yo estaba ahí, entera, viva, con una nariz torcida que nunca había merecido ese tipo de compasión. Olivia llevaba gafas oscuras hasta en la ducha. Se encerraba en el baño para no enfrentar su reflejo, pero los gritos de frustración se escuchaban desde el pasillo. Una noche, mientras papá y mamá dormían, la escuché golpear el espejo con la palma abierta y luego llorar como si se desgarrara. Me quedé detrás de la puerta, con la mano extendida, pero no entré. Quizá porque todavía me dolían las palabras de mamá, esas que me habían tatuado sin tinta. No eres lo suficientemente bonita como para que eso importe. Empecé a escribir en mi diario, como me aconsejó la orientadora. Las primeras páginas eran puro enojo. Frases cortas, tachadas, llenas de rabia. Soy invisible. Nunca fui suficiente. Ellos solo la ven a ella. Pero poco a poco, el diario se convirtió en algo más, un mapa de mis pequeños pasos hacia una independencia que ni yo había planeado. El trabajo en el supermercado me daba cansancio, claro, pero también me daba algo nuevo: control. Cada vez que el gerente me entregaba mi pago, por pequeño que fuera, yo sentía que recuperaba una parte de mí. Abría mi cuenta de ahorro, miraba ese número que apenas crecía, y aún así me parecía un milagro. Era mío. Nadie podía decirme que no lo merecía. En la escuela, el TikTok seguía persiguiéndome como un fantasma. Aunque la plataforma lo había retirado, la gente había hecho capturas, copias, memes. Bastaba con que alguien susurrara antes y después, para que las risitas me envolvieran. Aprendí a usar audífonos, no solo para escuchar música, sino como una barrera invisible. Si fingía no oír, dolía un poco menos. Aún así, hubo momentos inesperados de luz. En la biblioteca, un chico de último año me vio escribiendo y preguntó: ¿escribes relatos? Negué con la cabeza, pero él insistió en leer una página. Yo temblaba, segura de que se reiría. En vez de eso, sonrió. Tienes talento. Si algún día publicas algo, avísame. Guardé esa frase como si fuera un tesoro escondido. El día de la cirugía reconstructiva fue una especie de coronación al revés. Mamá y papá la acompañaron al hospital como si la estuvieran llevando al altar. Yo, en cambio, fui reclutada como la encargada de la casa. Pasé la tarde limpiando, preparando sopa y organizando los medicamentos que mamá había dejado alineados en la cocina. Cuando volvieron, Olivia parecía otra persona. Vendajes por todo el rostro, tubos que salían de la nariz, una piel que se veía demasiado frágil.
Por primera vez en años, no parecía la estatua de perfección que siempre presumía. Parecía humana, vulnerable. Los días siguientes, la rutina giró en torno a ella. Yo llevaba compresas, le acomodaba las almohadas, me aseguraba de que no se golpeara sin querer. Ella me miraba con una mezcla de gratitud y vergüenza. Nunca me dijo gracias, pero hubo un instante, una madrugada en que me pidió agua, y al entregársela, me tocó la mano un segundo más de lo normal. Fue como un idioma secreto, una disculpa sin palabras. Mientras Olivia se recuperaba, yo seguía buscando clínicas y comparando precios. Había tardes en que me sentaba con una calculadora y anotaba números, tratando de cuadrar mis ingresos con las cuotas mensuales que ofrecían algunos doctores. Los planes parecían diseñados para aplastar a alguien como yo, pero no me rendí. Un domingo, después del trabajo, me quedé conversando con Hattie en el estacionamiento. Le conté un poco de mi situación, sin entrar en detalles. Ella me escuchó sin interrumpir, y luego dijo algo que me quedó grabado. A veces, arreglarlo de afuera ayuda, pero nunca va a tapar lo de adentro. Hazlo, sí, si lo necesitas, pero no creas que eso es lo que te dará valor. Esa noche, al llegar a casa, abrí el diario y escribí: no quiero ser bonita para los demás. Quiero ser libre para mí. La terapia familiar continuó, aunque mamá seguía incómoda con la idea de contarle nuestras cosas a un extraño. Andre, el terapeuta, nos ponía ejercicios ridículos pero útiles, mirarnos a los ojos y decir algo positivo que no fuera sobre la apariencia. Papá me dijo: admiro tu disciplina en el trabajo. Mamá dijo: eres buena escuchando. Olivia, después de un silencio largo, murmuró: eres más fuerte de lo que pensé. Me quedé congelada. Quizá lo dijo porque Andre la miraba fijo, pero aún así, escuchar esas palabras de su boca fue como una gota de agua en un desierto. Un par de meses después, la clínica donde me había anotado en lista de espera me llamó. Había una cancelación y podían adelantar mis citas si hacía un depósito inicial. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Corrí a revisar mis ahorros. Apenas tenía la mitad de lo que pedían. Durante una cena, reuní valor y lo mencioné. Mamá frunció el ceño. Papá se acomodó los lentes, y Olivia miró su plato. Nadie dijo nada. Fue como hablarle a una pared. Esa noche, lloré en silencio. Pero al día siguiente, papá me entregó en secreto un sobre con $100. No es mucho, pero es un comienzo, susurró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien en mi familia me veía. La llamada de la clínica me persiguió durante días. Soñaba con estar en esa sala blanca, escuchando al doctor decir que todo estaba listo, que al fin podía cambiar lo que tanto me pesaba. Pero cada vez que revisaba mi cuenta de ahorros, el número me devolvía a la realidad. Era insuficiente. Cuando llamé para decir que no podía cubrir el depósito, la recepcionista fue amable. No te preocupes, cariño. Te mantenemos en la lista. Habrá otra oportunidad. Colgué con la garganta hecha nudo. Caminé hasta el trabajo con los audífonos puestos y la música tan fuerte que me dolían los oídos. Pero prefería ese dolor al de escucharme pensar: nunca voy a salir de aquí. Mientras tanto, Olivia seguía con su recuperación. Los vendajes se fueron retirando poco a poco. Y aunque los médicos decían que la forma de su nariz tardaría meses en definirse, ella pasaba horas frente al espejo, comparando cada ángulo. ¿Ya se ve recta?, me preguntaba, girando la cabeza hacia la luz. Yo encogía los hombros. No iba a mentirle ni a decirle lo que quería escuchar. Un día, al llegar del trabajo, la encontré grabando un video para sus seguidores. Había vuelto a las redes, pero esta vez no mostraba fotos glamorosas ni rutinas de maquillaje. Hablaba sobre resiliencia, sobre aprender a quererse incluso en la vulnerabilidad. La ironía casi me atragantó, pero me quedé en silencio. Al menos ya no usaba mi cara como chiste. El cansancio empezó a acumularse. Entre las clases, el trabajo y los problemas en casa, hubo un martes en que simplemente no pude levantarme de la cama. Me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de todo. Mamá golpeó la puerta para preguntar por qué no estaba lista para la escuela, y yo fingí estar enferma. Ese día, escribí en mi diario: estoy cansada de ser fuerte. La orientadora notó mi ausencia, y me buscó al día siguiente. Le conté que había sentido un vacío enorme, como si todo el esfuerzo no valiera la pena. Ella me escuchó sin interrumpir, y al final me dijo: a veces, la fuerza también está en permitirte descansar. No eres una máquina. Me dio un pase para sesiones individuales con un psicólogo del distrito. No era la solución mágica, pero me dio un espacio donde llorar sin sentirme débil. En el supermercado, Hattie se convirtió en una especie de hermana mayor. Me enseñaba trucos para lidiar con clientes groseros, y me cubría cuando necesitaba un respiro. Una tarde, me llevó a su casa después del turno. No era nada especial, un departamento pequeño, plantas en las ventanas, una gata perezosa en el sofá, pero me sentí más cómoda allí que en mi propia casa. Aquí puedes ser tú, me dijo, sirviéndome un té caliente, sin máscaras. Me quedé observando la gata, que se estiraba sin preocuparse de nada. Pensé que quizá la paz no estaba tan lejos como creía. La terapia familiar seguía, aunque las tensiones no desaparecían de la noche a la mañana. Mamá aún trataba de controlar todo. Olivia lloraba si alguien mencionaba su apariencia, y papá parecía cargar con un cansancio silencioso. En una de las sesiones, Andre nos pidió escribir en un papel qué queríamos de la familia y leerlo en voz alta. Mamá escribió: unirnos como antes. Papá: menos gritos, más calma. Olivia: que me entiendan. Yo: que me vean. Cuando lo dije, el silencio llenó la sala. Fue la primera vez que no me interrumpieron. Un sábado cualquiera, mientras estaba en la caja del supermercado, una mujer se me acercó. Tenía un uniforme de la biblioteca local y una sonrisa amable. Te he visto ayudando en las actividades infantiles, me dijo. ¿Has pensado en ser voluntaria más seguido? Acepté sin dudar. Los sábados por la tarde empecé a ir después del trabajo,
Leía cuentos, organizaba manualidades, ayudaba a los niños a escoger libros. Nadie me miraba raro, nadie hablaba de narices torcidas. Solo importaba si sabía hacer que los dragones parecieran divertidos o si podía ayudar a cortar mariposas de papel. Un día, una niña de unos 6 años me dijo: «Me gusta tu voz. Lees bonito». Esa frase simple me acompañó durante semanas. Aunque no éramos amigas, Olivia empezó a cambiar pequeñas cosas. Tocaba antes de entrar en mi cuarto. Me pedía las cosas con un por favor, que antes jamás había usado. Una noche, incluso me pidió que la acompañara a dar un paseo corto por el vecindario. Caminamos en silencio, hasta que ella dijo: «Sé que te hice daño». No respondió más. Y yo tampoco. Pero el hecho de que lo admitiera fue un pequeño quiebre en la muralla que siempre había levantado. Un mes después, papá volvió a entrar a mi cuarto con otro sobre. Esta vez eran $75. «Tu madre aún no sabe», me dijo. «Pero no quiero que te sientas sola en esto». Sus ojos se veían cansados, pero había una sinceridad que me conmovió. Guardé el sobre en mi caja de ahorros con manos temblorosas. Cada billete era como una prueba de que alguien, al menos él, creía en mí. Un día, en la clase de historia, la profesora pidió que presentáramos un proyecto en grupo. Temí que nadie quisiera trabajar conmigo, pero para mi sorpresa, un par de compañeras se acercaron. No mencionaron nada del TikTok, no hicieron bromas. Simplemente dijeron: «Tú escribes bien. ¿Puedes encargarte de la parte del ensayo?». Acepté. Y por primera vez en mucho tiempo, participé sin sentir que mi nariz era lo único que veían. Con el paso de los meses, la lista de espera en la clínica fue avanzando. Cada vez que recibía un correo, sentía un cosquilleo de nervios. El ahorro crecía poco a poco, mis sueldos, los sobres de papá, incluso algún billete suelto que lograba apartar. Una noche, abrí la caja donde guardaba todo y lo conté. ¿Más de $800? No era suficiente, pero era un símbolo. Cerré la caja, y me prometí que algún día la abriría para pagar el inicio de mi libertad. En mis sesiones con Shreya, aprendí algo importante. No se trataba solo de arreglar mi nariz, sino de sanar las heridas que Olivia y mis padres habían cavado en mí durante años. Empecé a practicar frente al espejo, no para verme bonita, sino para mirarme con compasión. A veces me salía una risa nerviosa, otras veces lágrimas, pero cada minuto frente a ese reflejo era un acto de resistencia. Un viernes por la noche, mientras caminaba de regreso del trabajo, levanté la vista al cielo. Había estrellas, pocas, pero brillantes. Pensé en todo lo que había pasado, los comentarios crueles, la caída de Olivia, la cirugía, mi trabajo, la terapia, los niños en la biblioteca, y me di cuenta de algo: ya no me sentía invisible. Sí, seguía cargando con una nariz torcida y con recuerdos dolorosos, pero también llevaba conmigo nuevas amistades, un ahorro creciente, y sobre todo, la certeza de que podía crear mi propio camino. El rumor sobre el video de Olivia fue perdiendo fuerza con el tiempo. En los pasillos todavía había quienes susurraban, pero ya no era el centro de las conversaciones. Ahora la atención estaba en otro escándalo escolar. Un profesor que había renunciado de manera repentina. Eso me dio un respiro. En una clase de literatura, la profesora pidió que escribiéramos un ensayo personal. Dudé en mostrar mi historia, pero al final entregué un texto sobre la belleza y el espejo roto. No di nombres. No mencioné a Olivia ni a mamá, pero sí describí lo que era crecer creyendo que lo único que importaba era lo que devolvía el reflejo. Una semana después, la profesora me pidió quedarme al final de la clase. Me entregó el ensayo con una nota al margen. «Tu voz merece ser escuchada». Esa frase me acompañó como un amuleto invisible. Los sábados en la biblioteca se volvieron mi refugio. Los niños corrían hacia mí con tijeras de colores y hojas dobladas, como si yo pudiera resolver todos los pliegues del mundo. Una niña pequeña, Sophie, siempre quería que le leyera el mismo cuento de dragones. «Tu voz hace que no me dé miedo el dragón», me confesó un día. Esa confesión, tan inocente, me enseñó más de autoestima que cualquier libro de autoayuda. Si podía hacer que alguien enfrentara a un dragón sin miedo, quizá también podía enfrentar el mío. Olivia seguía luchando con su reflejo. Aunque su nariz se veía casi perfecta de nuevo, ella decía que nunca sería igual. Había perdido miles de seguidores y su novio no volvió a escribirle. Una noche entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y me preguntó: «¿Cómo haces para no rendirte?». La pregunta me desarmó. Olivia, la misma que me había hecho sentir menos durante años, me pedía consejos. No supe qué responder. Solo le dije: «Sigo. Aunque no tenga ganas, sigo». Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio. No era reconciliación, pero sí un reconocimiento. Papá continuaba con sus sobres mensuales. Una tarde, me llevó en auto al trabajo y mientras esperaba en un semáforo, dijo: «Sé que no he sido el mejor en poner límites en esta familia, pero quiero que sepas que me enorgulleces». Me mordí el labio para no llorar. No recordaba la última vez que alguien me había dicho que estaba orgulloso de mí. Guardé esas palabras como si fueran oro. Un martes cualquiera, recibí otra llamada de la clínica. Habían adelantado mi turno en la lista de espera. Si podía reunir $500 de depósito, tendría cita en 3 meses. Abrí mi caja de ahorros y conté billete por billete. Entre mi sueldo, los sobres de papá y lo poco que apartaba cada semana, logré reunir la cantidad exacta. Cuando entregué el dinero en la clínica, sentí que acababa de firmar un pacto conmigo misma. Esta vez no iba a rendirme. Cuando mamá se enteró, reaccionó con frialdad. «¿Cómo vas a gastar tanto en algo superficial?», me reclamó. Por primera vez, no retrocedí. No es superficial si toda mi vida me han hecho creer que no valgo por cómo me veo. Mamá se quedó en silencio. Fue la primera vez que la vi sin respuesta. En el trabajo, Hattie me presentó a un grupo de amigos que se reunían a jugar juegos de mesa los domingos. Acepté por curiosidad, y terminé riendo como hacía tiempo no lo hacía. En ese círculo, nadie me preguntó por mi nariz. Nadie mencionó el TikTok. Solo era una chica más lanzando dados y discutiendo sobre reglas de un juego ridículo.
Esa normalidad me supo a gloria. Un viernes por la noche, después de un día agotador, me paré frente al espejo del baño. Tenía el uniforme arrugado, ojeras marcadas y la nariz torcida de siempre. Pero por primera vez, no vi un defecto. Vi a alguien que había trabajado, que había ahorrado, que había puesto límites, que había enfrentado humillaciones y seguía en pie. Me miré directo a los ojos, y dije en voz baja: vales más que todo lo que te dijeron. Fue un momento pequeño, pero trascendental. Llegó el día de mi consulta formal con el Dr. Fierchel. Me senté en su oficina mientras él revisaba mis estudios y me explicaba el procedimiento con calma. Al final, me mostró en la pantalla una simulación de cómo podría quedar mi nariz. No será perfecta, me advirtió, pero será tuya, de una manera más armoniosa. Salí de la consulta con una carpeta llena de papeles y una mezcla de miedo y emoción en el pecho. Caminé hasta la parada del bus con una sonrisa nerviosa. Cuando se lo conté a Olivia, me sorprendió su respuesta. Si lo haces, hazlo por ti, no por los demás. Lo dijo con una seriedad que no le conocía. Por primera vez, sentí que no hablábamos como enemigas, sino como hermanas que compartían una herida en común. En la siguiente sesión, Endre nos pidió escribir una carta a la persona que más nos había herido dentro de la familia. Yo escribí la mía para mamá. No se la entregué, pero leerla en voz alta frente a todos fue liberador. Mamá lloró. Dijo que no había entendido cuánto daño habían hecho sus palabras. Yo no la perdoné de inmediato, pero al menos sentí que por primera vez me escuchaba de verdad. Los meses pasaron rápido. Entre el trabajo, la escuela, la biblioteca y las terapias, mi vida se llenó de actividades que me alejaban del dolor constante. El dinero seguía acumulándose. Papá cumplía su promesa, y hasta Olivia, en un gesto inesperado, me dio un sobre con $50 que había ahorrado de vender ropa usada en línea. Considéralo una inversión en la hermana que subestimé, dijo, con una sonrisa tímida. Lo acepté. El día que alcancé los $5,000 en mi cuenta, abrí mi diario y escribí en mayúsculas: ya no soy la sombra de nadie. Miré alrededor de mi cuarto, el mismo espacio donde una vez lloré pensando que nunca tendría salida. Ahora, ese cuarto guardaba mi caja de ahorros, mis cuadernos de relatos, mis recuerdos de voluntariado y las cartas que había escrito en terapia. Sí, todavía faltaba para cubrir la cirugía completa. Sí, seguía sintiendo miedo al espejo algunos días. Pero ya no era la misma chica que había subido corriendo las escaleras con las palabras de mamá atravesadas en el pecho. Ahora era alguien que había aprendido a ponerse de pie, a ahorrar, a hablar, a poner límites. Y aunque el camino fuera largo, sabía que lo recorrería con la frente en alto.